haga lo que quiera en contra tuya, pero ese fuego te mantendrá alerta, ese fuego te mantendrá firme en la presencia de Dios. Hoy día podemos estar agotados, hoy podemos estar cansados, pero Dios prometió de su Espíritu, y Él prometió que levantaría una iglesia poderosa. Vive Jehová el Señor, que Él está aquí en esta hora. Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vuelvo a leerlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a usar como tema en el día de hoy: nacimos libres. Nacimos libres. ¿Sabe usted que no hay otra descripción tan especial como la que acabamos de leer acerca de Cristo Jesús? En realidad, nacer de nuevo quiere decir ser librado de la potestad de las tinieblas. Los que han nacido de nuevo han sido librados de la potestad de las tinieblas. Voy a decirlo de nuevo. Los que han nacido de nuevo han sido librados de la potestad de las tinieblas. Explicándolo de otra perspectiva, de otra manera, para entenderlo mucho mejor. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo lo toma y pone a esa persona en Cristo Jesús, para entenderlo de otra manera. Entonces, por eso dice la Escritura que Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado, dice claramente, ha trasladado al reino de su Hijo. O sea, nos ha trasladado allí. Amén. La Escritura dice en el libro de Juan 1:5, y habla acerca de algo muy importante. Dios es luz. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Como dice el versículo claramente, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Entonces, estar en Cristo es ser primero librado de las tinieblas. La morada de nuestra, a ver, ¿cómo lo puedo explicar aquí? De esta nueva criatura, la morada de esta nueva persona, de este creyente que ha recibido al Señor en su vida, está en Cristo. Nuestra morada está en Cristo Jesús. La Biblia dice y nos enseña que nosotros en Él vivimos. La Biblia lo dice: en Él vivimos y nos movemos y somos. O sea,
La palabra del Señor nos muestra en realidad que cuando usted recibe al Señor Jesús en su vida, le acepta como Señor de su vida, la salvación viene y Dios le saca de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y le pone en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, viendo esto, como en Cristo no hay tinieblas, no hay pecado, ni hay demonios. ¿Me está entendiendo lo que digo? En Cristo no hay tinieblas, no hay pecado, ni hay demonios. Pablo escribe a los santos, a las nuevas criaturas, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 18. Y le habla a Pablo y dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. No siente nada usted. No siente ninguna cosa. ¿Por qué tengo que decirle que tiene que sentir algo? Y libertados del pecado. Yo no sé si todavía están esclavos que se quedan tan callados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, como lo dije anteriormente, el Espíritu Santo, hermano querido, grábate esto en tu corazón. El Espíritu Santo te puso en Cristo. El Espíritu Santo te puso en Cristo. O sea, tú no tuviste nada que ver con esto. Yo no tuve nada que ver con esto. El Espíritu Santo me agarró, lo voy a poner así, y me puso en Cristo. ¿Me está escuchando? Lo único que yo hice, lo único que usted hizo fue arrepentirse y creer en el Evangelio. Eso es lo único que nosotros hicimos. Pero lo demás lo ha hecho el Espíritu Santo. Nos agarró, nos sacó de las tinieblas, aleluya, y nos puso en Cristo Jesús. Aleluya. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados, y en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora, es nuestra responsabilidad, hermano querido, quedarnos allí donde el Espíritu nos puso. Él nos puso en Cristo, y es nuestra responsabilidad quedarnos en Cristo. El Espíritu Santo me puso allí, pero ahora es mi responsabilidad quedarme allí. Cuando vemos nosotros la Escritura y miramos versículos tras versículos, Juan 15:4 por ejemplo, donde habla también acerca de que yo debo permanecer en Cristo. O sea, Él me ordena que permanezca en Cristo. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, dice, no puede llevar fruto por sí mismo, así si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea, es mi obligación permanecer en Cristo. Su obligación es permanecer en Cristo.
Ya el Espíritu Santo lo puso allí. El Espíritu Santo no lo va a sacar de allí. Ya lo puso allí para que estuviera eternamente en Cristo. Ahora es su responsabilidad permanecer allí. ¿Me está escuchando? Entonces, mirando esta realidad, Juan capítulo 15, versículo 6, habla de lo horrendo que puede ser separarse del Señor, del que no permanece en Cristo. Dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece en mí se secará. O sea, yo puedo entender entonces por qué muchos creyentes, cristianos, hijos de Dios están como están. Porque deberían haber permanecido en Cristo, pero ellos mismos, no el Espíritu Santo, escúcheme bien, ellos mismos han decidido salirse del lugar en donde el Espíritu Santo los puso. Y el problema es que se secan. ¿Cómo siente su vida hoy? Espiritualmente hablando, ¿está usted fresco? ¿Está usted, ayúdeme un sinónimo, vivo? ¿Está sensible a las cosas de Dios? ¿O está seco? Hay un dicho por allí: estoy entre verde y seco. No entiendo eso. ¿Usted lo entiende? Es nuestro problema. Nos hemos acostumbrado a ese tipo de esquema, entre verde y seco, entre blanco y negro y todo ese tipo de cosas. Entonces nos hemos acostumbrado a ese sistema y pareciera que lo hemos hecho propio y hemos vivido una vida entre espiritual y carnal, entre frío y caliente. Y es un problema de la iglesia cristiana hoy día. Entonces hay una horrenda situación en la cual la persona debe entender que si se separa de Cristo, entonces hay un problema serio. El que no permanece en mí, Él lo dice claramente, el que no permanece en mí es echado fuera. Es echado fuera. Será sacado. Es inevitable. Usted debe permanecer en Cristo Jesús. ¿Me está escuchando? Ahora, ¿quién lo saca fuera? Yo dije recién que el Espíritu Santo no te sacaba fuera, porque el Espíritu Santo cumple la función de tomarte y ponerte en Cristo Jesús. ¿Quién lo echa fuera? ¿Ah? No, sí, nosotros mismos somos los que nos alejamos de Cristo, perfecto. Pero ¿quién lo echa fuera? ¿Quién decide? ¿Quién determina? No. Veamos la palabra del Señor. Veamos lo que dice. Dice en Juan 15:6, lo que aparece ahí: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Perfecto. Aquí está hablando en realidad de que el que no permanece, Dios lo sacará de allí. O sea, esto es como decir: nadie puede quedarse en Cristo rajuñando o atándose a Cristo si no tiene una condición espiritual, si no tiene la forma o el estilo de vida. Usted sabe muy bien que cuando va el que poda la parra, para que hablemos de la vid, él corta los ganchos que ve que no van a dar buen fruto y trata de eliminarlos, y al mismo tiempo los que están más o menos malos los va cortando. Eso es lo que hace. Le da prioridad a los que están más cerca de la vid. Ese es el punto. Y aquí entonces vemos que si usted se mantiene en Cristo, que es su obligación,
entonces Dios le hará permanecer allí. Versículo 7 del mismo capítulo 15 de Juan. Mire lo que dice el versículo siguiente allí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. O sea, vemos aquí algo importante. El hecho de permanecer en Cristo nos da una recompensa. Si tú permaneces en Cristo, donde el Espíritu Santo te puso, entonces tú tienes una recompensa de parte del Señor. Y ahí dice, permaneced en mí. Y si mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis. ¿Hay algo que quiera usted? ¿Hay algo que anhele usted? ¿Hay algo que desee usted? Dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es una recompensa de permanecer en Cristo Jesús. En el libro de Salmos, en el capítulo 91, vemos toda la historia. Toda. Y esta es una de las mejores escrituras de la Biblia para darnos a entender esta historia. Salmo 91, versículo 1 en adelante. Y usted lo ha leído 1500 veces y ha tomado la Biblia, incluso la ha abierto en el Salmo 91. Esas páginas están amarillas. Pero léalo y se dará cuenta. Leeré todo este capítulo para que lo entienda. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Señor, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Me estoy gozando, hermano querido. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Oh, bendito Dios. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oh, me gozo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Oh, me estoy gozando. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Oiga, hermano querido, ¿por qué? Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Oh, bendito Dios. No te sobrevendrá mal. Escúchame, ¿me oyes? ¿Me oyes? No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Oh, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Oh, me gozo en esto. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto, o en mí ha puesto su amor, yo también, dice, lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé.
Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Bendito sea el nombre del Señor. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Oh, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada día, cada noche. En el decacordio y en el salterio, en el tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para mí o para siempre eres altísimo. Me está gustando esto, hermano querido. Oh, aleluya. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Podríamos seguir leyendo todo eso. Salmo 91, 92, 93, y veríamos una historia extraordinaria, maravillosa. Bendito sea el nombre del Señor. Sabes tú, toda promesa que está en este Salmo 91 depende enteramente de tu permanencia, como dice ahí, al abrigo del Altísimo. Hablamos del lugar secreto en Jesús. Mientras permanezcamos en Cristo Jesús, hay promesas para ti, promesas para mí. Dios considera, hermano querido, la experiencia de Cristo como una muestra de lo que Dios puede hacer con nosotros. Cuando tú miras la vida de Cristo, su ministerio, cómo el Señor estuvo con él, cómo el Señor le respaldó, cómo el Señor le respondió, cómo el Señor lo usó, cómo el Señor se glorificó a través de él, tú puedes ver entonces que si tú permaneces en Cristo Jesús, Dios te dará todas las promesas que hay en este salmo. Bendito sea el nombre del Señor. En Cristo Jesús, todas las preguntas, hermano querido, concernientes a la vida y a la piedad, son respondidas en Cristo Jesús. Sabes, hay un problema serio. Tú no necesitas aconsejar a la nueva criatura. Tú no necesitas aconsejar a la nueva creación. Puedo decirlo así. No existe la depresión en Cristo. Cristo no está deprimido. Pues si tú estás en Cristo, no puedes estar deprimido. Por eso te digo que tú no necesitas aconsejar a la nueva criatura. Pero la iglesia se ha transformado en algo tan social que lo que más hace es aconsejar. Y vemos a los cristianos hoy que no permanecen en Cristo, han salido de Cristo hace mucho tiempo. ¿Sabe usted? Nuestros problemas empiezan en nuestra vida cuando volvemos atrás, cuando nos alejamos de Cristo, cuando permitimos que resucite la naturaleza carnal, el viejo hombre o la vieja mujer. Ahí es cuando se presentan nuestros problemas.
¿Cómo está ese viejo hombre en ti? Bien, gracias. ¿Cómo está esa vieja mujer en ti? Piensa lo que te estoy diciendo. La palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Mucha gente pregunta acerca de esto y pregunta: ¿qué significa esto? ¿Por qué esto? Y vienen a mí a veces para que de alguna manera uno ore por ellos. Y cuántas personas me han pedido aquí mismo adelante, me han dicho: pastor, quiero que ore por mi hijo, por mi hija que se porta tan mal, está muy rebelde, está muy desordenado, está muy desobediente. Entonces me piden que ore por ellos. Y la pregunta que uno se hace: ¿por qué yo debo orar por sus hijos cuando son ellos los que deben aconsejar a sus hijos? Para que, como dice la escritura, aconseja o guía al niño, aleluya, en el camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ¿cuál es el problema de tu hijo rebelde? Te has alejado de Dios. Ese es tu problema. La rebeldía de tus hijos viene porque tú te has alejado de Dios. Te saliste del lugar en donde el Espíritu Santo te puso. Por eso tus hijos están como están. Por eso ellos se rebelan. Por eso ellos no quieren servir a Dios. Debemos criar a nuestros hijos dentro de la iglesia. Enseñarles lo correcto. Y eso les guste a ellos o no les guste. Una persona preguntaba y decía: pastor, mi hijo me pregunta, ¿hasta qué edad sigue siendo mi hijo? Porque pareciera que hubiera una edad en donde el hijo ya no es hijo. No sé si me entienden. Quieren ellos la emancipación, en donde quieren vivir solos y quieren sencillamente tomar sus decisiones propias. Y la sociedad nos ha marcado y dicho 21 años, ahora 18, y ahora ya van a decir 17, y posiblemente lleguemos a 13, 14, no sé. Si seguimos así, la emancipación va a ser cada vez a menos edad. Entonces la pregunta que le hacía el hijo: ¿hasta cuándo tengo que ser tu hijo? Y tú respondes: ¿hasta cuándo? Como dijo mi mamá: mientras que yo esté viva, tú sigues siendo mi hijo. Y sas garrotazo nomás, y punto, y se acabó. Porque los hijos piensan que cuando ya ellos tienen una profesión, cuando ya se ganan su sueldo, pareciera que dejaran de ser hijos. Parece que los genes cambian y ya no tienen sangre del padre y de la madre corriendo en su cuerpo. No, hermano querido, sigues teniendo una conexión con tus padres. Ellos son tus padres y serán tus padres hasta que ellos se mueran. Aleluya. Sabe que el diablo siempre de alguna manera se las arregla para que la iglesia, el pueblo del Señor, comience a desechar la palabra de Dios y el consejo de Dios para sus propias vidas. Y trae a veces contradicciones a la mente humana para hacernos creer que el Señor se contradice en algo. Dios está hablando en su palabra constantemente a nuestra vida y a nuestro corazón sobre el entrenamiento y también lo que es la enseñanza de esta nueva creación. O sea, cuando la persona nace de nuevo, tiene que haber un entrenamiento y una enseñanza. ¿Me estás escuchando? Y de esa manera pueda ser cambiada esa naturaleza adámica que está en nuestra vida, esa naturaleza carnal, a una naturaleza espiritual. Si le enseñamos a la nueva creación cómo permanecer en Cristo, si le guiamos a eso, cuando sea vieja o cuando sea madura,
no volverá al mundo, no volverá a la carne, ni tampoco volverá a hacerle caso al diablo. O sea, tú te conviertes al Señor, vienes a Cristo y lo que necesitas es un ayo, lo que necesitas es un mentor, lo que necesitas es un maestro que te guíe, que te dirija y que te enseñe a permanecer en Cristo. Pero lo menos que quiere la iglesia hoy es alguien que les guíe. Piensa en lo que te estoy diciendo. Si los discípulos no hubieran sido guiados por el maestro, ellos nunca hubieran logrado lo que lograron. Nunca hubieran sido regenerados o cambiados o transformados en la manera que lo fueron. Por eso dice: instruye al niño en su camino. Llevémoslo a la edad pequeña y llevémoslo también a la situación de la nueva criatura. O sea, cuando tú aceptas a Cristo, eres un niño espiritual. Comienza una nueva vida para ti. Puedes tener 80 años, pero si aceptaste al Señor hace 2 días, eres un niño. Ahora algunos también se aprovechan de que son niños. No, yo estoy recién convertido, llevo poquito tiempo y tienen que andar con chupetes para ellos. ¡Habla! Es un problema. Pero el punto aquí es, hermano querido, que tú y yo, cuando recibimos a Cristo, comenzamos una etapa de crecimiento y tenemos que ser llevados a la madurez de un creyente firme y sólido. Y para eso necesitamos que alguien nos guíe, que alguien nos dirija. ¿Me estás escuchando? Si miramos al principio de este mensaje, que Jesús es luz, todo lo que hay en Jesús es luz. Por lo tanto, fuera de Cristo, todo es oscuridad. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Si todo lo de Cristo es luz, entonces todo lo que está fuera de Cristo es oscuridad. Por eso dice que Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estás ahora? En la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo es la luz. O sea, estás en Cristo Jesús. La Biblia dice que Satanás es, ¿cómo lo puedo llamar? El príncipe de esta tierra. El Señor o el Dios con D minúscula del mundo o el sistema mundial. Él tiene el control de todo lo que está fuera de Cristo. El diablo, Satanás, tiene el control de todo lo que está fuera de Cristo, en el sentido de las tinieblas, del pecado, de la maldad. Un pastor en Estados Unidos contaba y relataba una situación que ocurrió en Estados Unidos. Cuenta que el gobierno hizo una estadística sobre un programa llamado Desafío Juvenil. Ellos tenían ese programa extraordinario y ellos querían saber si es que las declaraciones que hacía la iglesia cristiana estaban realmente funcionando. Porque veían que la iglesia cristiana lograba grandes éxitos y ellos con su programa acerca de todo lo que tenían que cambiar en la nación estaba fracasando. El programa de gobierno solo había tenido un 2% de éxito. Eso quería decir, en otras palabras, que cada 100 drogadictos que pasaron por el programa, solo 2 lograron salir de la droga. Y ellos, el gobierno, gastaba $5 millones haciendo un estudio del programa cristiano Desafío Juvenil. Y ellos no entendían por qué el gobierno con tanto dinero no podía lograr éxito. Sin embargo, este estudio revela
que el programa cristiano había logrado un 86% de éxito. O sea, cada 100 drogadictos que entraban al programa, 86 se rehabilitaban. Aleluya. Y el gobierno no entendía cómo podía hacer eso, pero la iglesia sí lo sabía. La verdad, lo que hizo que se lograra el éxito se llama Jesucristo. Eso es lo que cambia la vida de los hombres y de las mujeres. Pero dile eso al gobierno. Ellos rechazarán eso. Porque ellos no entienden. Porque ellos no comprenden. Por eso es que todo está bajo el control del maligno. Todo lo que es tinieblas está bajo el control del maligno. Aquí no son los buenos deseos ni las buenas intenciones lo que logra el éxito. Aquí es Cristo, hermano querido. Si tú estás en Cristo y Cristo es luz, entonces todo lo que hay en ti es luz y logrará el éxito, porque Dios estará contigo. Bendito sea el Señor. Ahora, todo lo que hay en este universo, todo lo que hay en este mundo, en lo que vivimos hoy, va a finalizar, ya sea en Cristo o en el infierno. Así será. Usted y yo lo sabemos perfectamente. Todo va a terminar o en Cristo o en el infierno. No hay nada absoluto aquí. Escúcheme bien. Ni familia, ni negocio, ni finanzas, nada que esté protegido fuera de Cristo. No hay nada que pueda estar protegido para ti fuera de Cristo. Por eso es que si no pones tu negocio, tus finanzas, tu familia, todo lo que tienes en Cristo, nada de eso estará protegido. Puedes comprar un seguro de vida, puedes comprar un seguro de incendio, puedes comprar un seguro de accidente y tú creerás que estás asegurado. Nada de eso tiene seguridad fuera de Cristo. Pero cuando tú estás en Cristo Jesús, estás asegurado por toda la eternidad. Dios es el dueño de todas las cosas. Pongamos algo en claro, hermano, y dejémoslo muy claro en nuestra vida. Satanás solo puede robar, matar y destruir. ¿Sabías tú eso? Es lo único que sabe hacer. Satanás no te va a bendecir. Satanás solo sabe robar, matar y destruir. Me parece estar diciendo las características de algunos. Solo sabe robar, matar y destruir. Aquella parte tuya que esté fuera de Cristo va a ser destruida. Aquella parte tuya que esté fuera de Cristo, lo que tú quieras dejar fuera de Cristo, es como decir hoy día: no, yo voy a la iglesia, yo soy parte de la iglesia, pero yo no quiero que la iglesia ni Dios se meta en mis finanzas. Eso va a ser destruido. Te lo van a robar, te van a matar tu negocio, porque todo lo que esté fuera de Cristo va a ser destruido. Cuando la Biblia nos enseña y nos dice: ni deis lugar al diablo. ¿Has leído esa frase? Ni deis lugar al diablo. O sea, nos está diciendo: no le cedas ni un pedacito de terreno al diablo. ¿Me estás escuchando? El problema nuestro como iglesia es el yo. El yo. El orgullo. Ese es tu terreno. El yo. Cuando tú permites, escúchame bien, que el espíritu de falta de perdón, cuando tú permites que el espíritu de falta de perdón, que el espíritu de celos,
que el espíritu de envidia, que el espíritu de malicia o el de odio se quede ahí en tu vida, en tu terreno. Le has dado lugar al diablo. Y nadie va a echar fuera esto de tu carne, porque tú has decidido darle lugar al diablo. Sé que me tienes mala. No todos, por supuesto. No levanten la mano, solo dejen ahí. Sé que no me pasas y sé que a veces te molesta mi actitud o mi forma de ser o lo que hago o dejo de hacer. Estoy poniendo eso como un ejemplo. Y eso tú has dado lugar al diablo y tu vida espiritual no está como debiera estar. Vienes y te sientas allí y me escuchas predicar y lo único que estás buscando es un error. Lo único que estás buscando es una falla, es una palabra inadecuada. Eso es lo que estás buscando para luego irte de aquí y decirle al mundo que tú has encontrado un error en este hombre. Pero el problema es que le has dado lugar al diablo y tu celo, tu envidia, tu odio, tu amargura está destruyendo tu vida espiritual y hoy estás seco. Ya no tienes la luz de Dios y estás en las tinieblas y has decidido salirte del lugar en que Dios te puso. Le has dado lugar. Y hasta que cortes eso, hermano querido, el diablo seguirá quedándose ahí. Le has dado hospedaje al diablo por una noche. Era por una noche. Era solo por un día. No, iba a ser solamente una semana. Yo quería tirar una cana al aire, pastor. Yo quería darme una jarana de una semana. Pero ahora el diablo no se quiere ir. ¿Cuántos de ustedes han pensado? Dicen, no voy a ir esta semana, en toda la semana no ir a la iglesia. No pienso ir a la iglesia. Yo creo que me merezco un descanso. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué has hecho? Yo entiendo una persona que tiene que salir de vacaciones porque ha trabajado todo un año. Eso entiendo, que tiene que salir una semana de su trabajo y por lo menos dejar de ver la oficina, la empresa, el negocio o ver las maquinarias que tiene que trabajar. Entiendo que necesita ver otro ambiente. Pero ¿tú de qué? Si no has trabajado, no te has esforzado, no has hecho lo que debes hacer, entonces no entiendo. ¿O quieres castigar a Dios? Seguramente por ahí va la cosa. Es como los hijos cuando se enojan con los padres. No pienso hablarte, papá. De una semana no te voy a hablar. Estoy enojado contigo. Pero hijo, hablemos. No quiero hablar, no voy a hablar. Y se van enojados y se van a la pieza y pegan el portazo y ¡pa! Porque están enojados. Entonces hay muchos evangélicos que vienen a las iglesias, se sientan allí y simplemente están presentes en cuerpo, pero en espíritu nunca han estado allí. Porque están enojados con Dios porque Dios no les ha respondido como ellos quieren. Pero se te olvida que si el Espíritu Santo te puso en Cristo y tú permaneces en Él y las palabras de Cristo permanecen en ti, como decía la Escritura, pidan lo que quieran y os será hecho. Ahora, cuando habla de resistir al diablo, la Biblia habla acerca de eso, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando habla de resistir, está diciendo más que simplemente apartarse de Satanás. Está diciendo, en realidad, airaos, pero no pequéis. O sea, aquí es una lucha y una pugna constante, hermano querido. ¿Cuántos de nosotros nos airamos? Pero pecamos. Aquí dice airaos, pero no pequéis. Es natural que alguien se enoje. Yo me enojo, usted se enoja, nos enojamos, todos nos enojamos. Pero eso no puede continuar. Eso tiene que parar. Y tiene que venir el momento de reacción, en donde yo pido perdón y digo, hermano, discúlpame, perdóname, se me pasó la mano. No perdonan a nadie, hermano querido, sus ofensas. En otras palabras, nosotros decimos como el Señor Jesús enseña
ahí en la palabra diciendo de que nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Entonces, lo que está enseñando aquí cuando dice airaos pero no pequéis, está enfocando en realidad que no debemos presentar nuestros miembros como instrumentos de injusticia. No puede ser que usted, hermano querido, sea usado para la injusticia. Usted debe ser usado para la justicia. Dios está diciendo: sal del territorio del diablo, salte de ahí. Si tu vida está sobre la tierra del diablo, en su mano, en otras palabras, o en su mundo, él te va a dominar. Pero si te sales de ahí y te vas a donde Cristo quiere que estés, o el Espíritu Santo te puso, las cosas van a ser diferentes. Si vemos en realidad que Satanás no puede tocar a aquellos que están en Cristo. Antiguo Testamento, Job, usted sabe, estaba cercado. Eso era el Antiguo Testamento. Ahora nosotros estamos más que cercados, estamos en Cristo. ¿Ha escuchado usted esa frase que cuando alguien quiere dañar a otro dice: sobre mi cadáver vas a pasar? ¿Ha escuchado esa frase? Entonces el otro le quiere pegar, otro le dice: atrévete, vaya a tener que pasar primero sobre mi cadáver para llegar al otro. O sea, Jesús está ahí diciéndole al diablo cuando viene en contra tuya, con toda su furia, el Señor se para ahí enfrente y dice: sobre mi cadáver vas a tocarlo. Satanás no puede tocar a aquellos que están en Cristo. Por eso en el mismo Antiguo Testamento el diablo tuvo que pedir permiso a Dios para poder tocar a Job. Y eso era el antiguo pacto. Ahora mira el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahora estamos protegidos por la sangre. Estamos protegidos por Jesús. Estamos en la casa de Cristo. Estamos, aleluya, protegidos y guardados por su poder maravilloso. Satanás controla todo el mundo que está fuera de Cristo. Le fue dado a él ese control. Y por lógica, nuestro peor enemigo, increíblemente, no es el diablo, sino más bien nuestra naturaleza carnal. Que esa naturaleza carnal es enemiga de Cristo. ¿Cómo está usted en la carne? Ahí más o menos, entre lucha y a veces sí bien, pastor. Y hay unos cultos, pastor, que yo le diría parece que suba al cielo. En otros parece que estoy en el infierno. La naturaleza carnal es el problema nuestro. ¿Se siente carnal? Pellízquese. Si le duele, está en la carne. No, hay carne en nuestra vida. Y nadie, hermano querido, se da cuenta a veces que la carne opera en nosotros. El orgullo es parte de la carne. Tú no soportas que te pisoteen. Tú no soportas que te atropellen. Tú no soportas que alguien te ofenda. Amén. Tú no soportas que alguien hable cosas de ti, porque la carne se hiere. Me hirieron en mi orgullo. Estoy ofendido porque mi orgullo fue ofendido. ¿Acaso ustedes no saben lo que se siente? Me gusta. ¿Cuántas veces usted ha actuado en la carne? Hermano, andan hablando ustedes de usted ahí, el hermano tanto dijo esto. ¿Qué se ha creído? Mira el orgullo cómo sale. ¿Qué se ha creído ese hermano? ¿Aló? Dios o Jesús dijo de esa naturaleza y de todos aquellos que andan en ella: vuestro padre es el diablo. Piénsenlo. Jesús dijo de esa naturaleza, de la carnalidad, de la naturaleza carnal, dijo: vuestro padre es el diablo, porque las cosas de vuestro padre queréis hacer.
Oye, dígame ahora, si usted odia a alguien, ¿Cristo puso eso en su corazón? Ódialo, aborrécelo, ahí viene, mátalo. ¿Cristo puso eso? No. ¿Quién pone eso? No. La carne, porque está viva. Cuando usted tiene una pugna con alguien, y posiblemente ha pasado aquí mismo, no lo sabemos, pero posiblemente en una iglesia ha pasado, alguien le dice: hermano, ya córtela conmigo, si no, nos vamos a arreglar de otra manera. Y salgamos para afuera, y vamos. Y ya, pues listo. ¿Y qué, pues? ¿Cuánto me voy a aguantar? ¿Quién me voy a correr? Oh, y empiezan. ¿Y qué es lo que es eso? La carne por todas partes. Pero ¿cuál es el actuar del Espíritu, de la vida de Cristo en ti? Se humilla y dice: hermano, perdóneme, hermano, disculpe. No, venga, yo te perdono. No, hermano, perdóneme, si yo no quería nunca ofenderlo, hermano, que me tenéis miedo. No, mi hermano, si no se trata de eso, es que entiéndeme, yo me equivoqué, yo fallé. Entonces Jesús dijo acerca de ese tipo de forma de vida y al mismo tiempo de esa naturaleza. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. La Biblia es muy clara en este asunto, hermano. Para que Dios sea su padre, Él también debe ser su Señor y su Dios. O sea, esto no es un asunto de que yo voy a la iglesia. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia. ¿Y a qué vas a la iglesia? Voy porque me gusta ir. ¿Y a qué vas a la iglesia? Voy porque me gusta cantar. Voy porque me gusta tocar. Voy porque me gusta estar allí. Me siento bien. Es un rato de esparcimiento. Es un rato de holgura. Es un rato de descanso. Mi mente se tranquiliza y yo digo: ya estoy bien. Entonces no es eso, hermano querido. Es más que eso. Si realmente Dios es tu Padre, Él también debe ser tu Señor y tu Dios, y debes estar sujeto a Él. Entonces lo mismo es en el otro lado. De quien Satanás es padre, Él también es su Dios y su Señor. Eso es todo. Aquí está los polos opuestos, Dios y el diablo. La Biblia dice que Satanás es el Dios de este mundo, tal como la verdadera iglesia, lógicamente, en el que es el cuerpo de Cristo. Así también la naturaleza carnal es el cuerpo de Satanás. Nosotros decimos espiritualmente que nosotros somos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo, entonces hacemos lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. ¿Aló? Se fueron todos, ya se fueron todos. Ya saben para dónde va la cosa. Aquí llegó fuerte el latigazo. Entonces, como iglesia, como cuerpo de Cristo, nosotros hacemos lo que Cristo quiere que hagamos. No hay ningún cuerpo que desobedezca a la cabeza. Mi cerebro, mi cabeza le da una orden a esta mano para que haga esto, para que haga esto, para que haga esto otro. A mi pie esto, otro. Y mi cuerpo obedece si todo funciona como corresponde. Y obedece a las órdenes que el cerebro da. Mi vista ve, observa, y puedo esquivar, y puedo caminar, y puedo bajar, o puedo subir. Todo es de acuerdo a lo que mi cerebro le da órdenes a mi cuerpo. Y mi cuerpo hace lo que mi cabeza ordena. Y si tú eres hijo de Dios y eres parte del cuerpo de Cristo, lo que tú tienes que estar haciendo es la voluntad de Dios. Pero si estás haciendo otra cosa, entonces no es Cristo tu Señor ni tu Dios. La Biblia dice que es Satanás. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es para los propósitos de Cristo.
Dios desea que nosotros seamos el vehículo de expresión de su voluntad. Que nosotros expresemos lo que Dios desea y quiere de su iglesia. Por lo tanto, Satanás también tiene su cuerpo para expresarse a sí mismo. ¿Me está escuchando? Y en la medida que nosotros mantengamos crucificada la carne, nuestro yo, como les enseñaba hace rato atrás, Satanás no podrá encontrar expresión a través de nosotros. Porque la carne está crucificada. El diablo va a venir a tratar de mover la carne y la carne está crucificada. Está muerta. Anda tú a pelear con un muerto. Alégale. Discútele. Tócale el hombro. Empújalo. Sácale la lengua. Haz lo que quieras con él. No te va a responder. Está muerto. Sería bueno que muchos cristianos estuvieran muertos en ese sentido. Que andan preocupados del cagüín, del chisme, del comentario de la hermanita y el hermanito que dijo esto y esto otro. Parece que es así, ¿no? A mí me contaron y le agregan 2, 3, 4, 5, 6 gramos más. Hay increíbles situaciones, hermano querido. La carne, cuando está viva, el diablo entonces usa aquella carne para expresarse. La Biblia dice que Satanás vino a Jesús y no halló nada de él en Jesús. Si Satanás viniera donde ti, ¿qué hallaría de él en ti? ¿Qué hallaría? Tu impaciencia, tus molestias, tus celos, tus envidias, tus contiendas. El diablo viene y sabe dónde buscar. Claro que sí, por el olor. Esto huele, esto es mío. Claro que sí. Entonces Satanás viene a Jesús y no encuentra nada de él en Jesús. Una de las obras de la carne, hermano querido, es el homicidio. Dios dice de Satanás: él es un homicida desde el comienzo. Entonces, para que Satanás asesine, debe obrar a través de esa naturaleza humana, carnal. ¿Te has fijado lo que dice el evangélico? Cuando se equivoca, cuando falla, cuando peca, ¿qué dice? El diablo. El diablo fue. Yo no quería, pero el diablo fue. Nunca eché de ver que fue su carne. Dice que nadie es tentado por ser tentado, sino de acuerdo a sus propias concupiscencias. O sea, lo que está en tu corazón, en tu mente, tus deseos, tus pasiones. Cuando te metes allí en la internet y comienzas a ver pornografía, es tu carne. Cuando te mandan un chat de alguna joven y comienza a hablarte cosas hermosas, la carne vibra dentro de ti. ¿Usted cómo dice eso, pastor? ¿Usted pensará que aquí no hay? Hay un montón de evangélicos que es pura carne, hermano. Digan algo ahora. Entonces Satanás obra a través de la carne, porque allí está ese yo orgulloso, vanaglorioso, y Satanás lo usa como el instrumento de su acción y de su manifestación. Y una de las obras que el Satanás hace es el homicidio.
Aquí no importa si se trata de carne religiosa o carne mundana. Entiéndame por favor, carne religiosa y carne mundana, ¿qué diferencia hay? Ninguna. Sigue siendo carne. Pero hoy día los religiosos piensan que su carne no es usada por el diablo. No, hermano querido, la carne muchas veces está ahí siendo usada por el diablo. Quizás la carne religiosa es un poco más refinada, pero ambas son del diablo y son parte del cuerpo de Satanás. Porque eso tenemos que entenderlo. Hace muchos años atrás yo escuchaba el testimonio de Gigi Ávila acerca de su hija Ilia, que su esposo la mató. No sé si fueron 13 puñaladas que puso en el cuerpo de esa mujer y la mató. Y los dos eran cristianos, eran hijos de Dios. Entonces uno piensa, la carne religiosa actuó. ¿Por qué? Porque Satanás es homicida desde el comienzo y tomó ese cuchillo y mató a su esposa. No me vengas a decir a mí que en algún momento de tus discusiones y peleas o pleitos de hogar no has tenido la intención de golpear o matar a la otra persona. Dime que no es así, hermano. Es así porque Satanás está ahí operando a través de la carne. El odio, el celo, la envidia. ¿Cómo es posible que hayan parejas que pasan semanas sin hablarse, días sin hablarse, viven bajo el mismo techo y no pueden saludarse, ni hablar, ni conversar? ¿Cómo es posible que hayan hijos que no hablen con sus padres o padres que no hablen con sus hijos? Hermano querido, esa es la carne. La carne que se sienta en la banca o en la silla de la iglesia el día domingo por la mañana, alábale, y realiza la rutina de la adoración y luego vive para sí misma el día lunes, solo es una extensión de esa comunidad sodomita y no hay diferencia. El hecho de que vengas a este culto no te hace diferente de los demás. Es tu accionar diariamente. Es si realmente tu vida es puesta al servicio del Señor de acuerdo a lo que Dios desea. Ya seas religioso u otra cosa, hermano querido, es algo aborrecible para Dios. Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Sabes tú? El pecado no es un problema para los pecadores. El pecado no es un drama para los pecadores. ¿Te has dado cuenta de eso? Ellos podrían dejarlo todo y aún así ir al infierno. El pecado es un problema para los santos. El pecado es un problema para la nueva criatura. La nueva criatura fue creada en justicia y verdadera santidad. La nueva criatura tiene la naturaleza de Dios. Hemos nacido de nuevo de Dios. Primera de Juan 3:9 dice algo muy importante. Todo aquel que es nacido de Dios, mira, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. O sea, en otras palabras, no puedes pecar, no puedes pecar. Ves algo que te interesa y miras para todos lados como que aquí me lo voy a llevar. No puedo, porque es tu naturaleza. Pero cuando tú es tu naturaleza, y aunque vengas 10, 20, 30 veces a la iglesia, aunque seas parte de un grupo de la iglesia, aunque hagas cosas en la iglesia, toques, cantes, prediques, enseñes, si tu naturaleza aún no ha sido cambiada o nunca has nacido de nuevo, entonces sigue siendo carnalidad usada por el diablo. En el versículo 8
Versículo 8 del mismo Primera de Juan, capítulo 3. Mira lo que dice: el que practica el pecado es del diablo. Dile eso a un hermano cristiano. Te dan uno, pero se levanta. ¿Qué te has creído? ¿Que venía acaso? ¿Tú nunca habéis pecado? ¿Aló? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, Dios está diciendo, hermano querido, que cuando hay pecado en la vida de un cristiano, entonces este cristiano está andando en la misma naturaleza de Satanás, la vieja creación. Tú no liberas a un hombre de la carne, tú no liberas a esa criatura de la carne. Él tiene que crucificarla o mantenerla muerta. ¿Me estás escuchando? Eres tú, soy yo que debo crucificar la carne o mantenerla muerta. Por eso dice la palabra de Dios: todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, decir que la carne es un demonio para los que buscan hartos demonios, yo sé que los demonios existen, pero déjame enseñarte esto. Decir que la carne es un demonio y tener servicios de liberación para echarla fuera solo le da al hombre una excusa para sus pecados. ¿Me estás entendiendo? Entonces, decir que la carne es un demonio porque haces lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, y sabes que está mal, y sabes que está mal. ¿Sabes por qué? Porque no lo vas a hacer a vista y paciencia de todos. No, te escondes, te camuflas. Hoy día con tanta tablet, celular y todo eso, Galaxy, iPhone y todo lo demás, tú te puedes meter en el baño y ahí comienzas a revisar. Y ahí estás. Y tú puedes decir: se me metió un demonio. Claro, un demonio por 10, 15 minutos y después sales como que nada ha pasado. Es la carne. Entonces, decir que la carne es un demonio simplemente es provocar una excusa. Y hay mucha gente que tiene servicios de liberación. Entonces, lógicamente, le echan la culpa a Dios. Yo he visto un montón de gente orando, gente con hábitos de tabaco, cigarrillo. Y cuando vienen a esos servicios de liberación, gente que está en el alcoholismo literalmente y son evangélicos. No me mire así, por favor, hermano. He estado en una mesa sentado con pastores en una reunión en donde hay pastores y líderes de otro tipo también, y los pastores con su botella de vino frente a ellos. Cualquiera diría: estos pastores van a rechazar eso. No, colocan su copa allí y beben. ¿Y podrás llamar eso es un demonio? No, no es un demonio, es la carne. Entonces, cuando tú ves a esa gente que viene a un servicio de liberación, tabaquismo, alcoholismo, lo que sea, y ellos chillan allí y gritan, y los predicadores le ordenan a los demonios de nicotina, de alcohol, de droga, que salgan de esa persona. Pero eso no es un demonio. Escúchame, es la carne. Pregúntale a alguien por qué bebe. ¿Por qué te dirá? ¿Por qué te dirá? Porque le gusta. ¿Por qué te colocas esa corbata? Porque te gusta.
¿Por qué te colocas ese terno? Porque te gusta. ¿Por qué te colocas ese vestido, esa falda, esa blusa? Porque te gusta. Porque le estás agradando a tu carne. ¿Por qué me coloco este terno? Dice el pastor, casi no se lo cambia. El único que usa el negro, 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 negro. Porque me gusta. Entonces esa es la carne de alguna u otra manera. Tiene límites la carne. Tú tienes que ponerle los límites a la carne. Yo no puedo llegar aquí con una polo, con unos shorts, con unas sandalias. No, o sea, tiene su límite. La carne tiene su límite. Cada lugar es diferente. Y usted tiene que tener entonces el control de esa carne. Jesús habló del dominio propio. Dominio propio. Entonces miremos esta realidad. El alcoholismo, tabaquismo, droga, no es un demonio, es la carne. ¿Sabe usted cuando en Estados Unidos los médicos dijeron a través de cadena nacional que el cigarrillo causaba cáncer? Y ese cáncer que mucha gente tenía hoy era por fumar. El cáncer que aparecía en el pulmón y los problemas cardíacos que traía todo lo que era el tabaquismo. 30 millones de personas en Estados Unidos, 30 millones de personas se alejaron del cigarrillo. O diría alguien espiritualmente, se alejaron de ese demonio. ¿Por qué? Es que no era un demonio, era la carne. Cuando tú sabes que algo te hace mal y daña tu cuerpo, tú razonas y lo dejas. Tú no puedes, escúchame bien, tú no puedes alejarte de los demonios, porque en realidad es la carne la que te tiene atrapado. Tú no puedes echarla fuera, la carne, no puedes. Tienes que abandonarla. Tienes que mantenerla muerta. Permanecer en Cristo, hermano querido, es andar en el Espíritu. Y Pablo escribió a la iglesia en Gálatas 5:16: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Yo creo que iba a escuchar cualquier amén aquí ahora. O sea, los espirituales, a ver. Aleluya. Andad en el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Hagamos como que no escuché nada de nuevo. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Se bajó peor. Dejemos la otra anterior nomás. Los que andan en el Espíritu, dice el Señor a través de Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Permanecer en Cristo entonces es vivir siempre en victoria. No le interesó. Vivir siempre en victoria. Ahora, si no estamos en victoria, debemos saber que es culpa de nuestra iniquidad, que es culpa de nuestra carne, nuestra propia voluntad, la cual nos ha separado de Dios, quien es victoria. Jesús nunca estuvo derrotado, ni siquiera en la cruz. Ni siquiera en la cruz. Estuvo crucificado, sí, pero Él no estuvo derrotado. Él sabía que eso era una victoria. Cuando tú estás en problema, tú crees que eso es una derrota. No, cuando tú estás en Cristo, sabes que eso es una victoria. Es un paso más a lo que Dios tiene para ti, hermano querido. Isaías 59:2, mira lo que dice. Este gran profeta habla y dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no
oír. Si no te queda claro esto, hermano querido, ¿cuándo? Hay gente que ora y ora y ora y ora y llora, clamando a Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como usted tiene que entender, como tenemos que entender hoy día, hermano querido, Él no está hablando necesariamente a los pecadores aquí en Isaías. Le está hablando a su pueblo, Israel. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, en otras palabras. O sea, le está hablando al pueblo de Israel, a la iglesia en este tiempo. Y les está diciendo: sus pecados han hecho separación entre ustedes y su Dios, de tal forma que Él no puede oírles. ¿Sabe? Dios no nos dice de una u otra manera: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Si se volvieren a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Sabe, hermano querido? A veces uno como cristiano tiene mucho problema acerca de esto, y es una verdad. Uno llega de pronto casi a esa doctrina, porque hay una doctrina de la visualización. Es como que uno tiene que ver a Dios para que sea real. Y hay mucha gente que trata de ver a Dios y ora y ora y ora y quiere ver algo para saber que es Dios el que está allí. Y tratan incluso de imaginarse a Dios sobre un mueble, sobre una cómoda, que aparezca el rostro de Él en un muro. O sea, de alguna u otra manera, la visualización, que es una doctrina que está pegando muy fuerte, hermano querido, en muchos lugares. Y hay gente que dice: yo vi el rostro del Señor. Mira los católicos cómo andan. Yo vi esto, hasta en el pan aparece el rostro del Señor. No se comen el chancho que compraron para comérselo, porque cuando lo abrieron estaba el rostro del Señor. Son cosas absurdas. Dios no se va a manifestar en nada terrenal. Dios es espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces puedo decirte que esto es literal. Yo no estoy separado de Dios por centímetros o por metros. No es la distancia humana la que me separa de Dios, es mi iniquidad, mi pecado es el que me separa de Dios. Así que, en otras palabras, cuando tú vienes a la iglesia, no es que te acercas a Dios. Por estar este domingo aquí, no es que estés cerca de Dios. Puede que estés aquí sentado y pensando que Dios está aquí mismo y tú con Él aquí, pero escúchame, estás lejos de Dios porque tu iniquidad, tu pecado es el que te separa de Dios. Y es uno de los problemas que la iglesia no ha entendido. Si tú te acercas a Dios, entonces sencillamente te alejarás de lo que no es de Dios, y Dios se acercará a ti. ¿Me estás escuchando? Entonces ahora significa andar en el Espíritu, es andar en obediencia a Dios. ¿Cuán obedientes eres al Señor? A ver. Tú quieres que el Señor te diga qué negocio hacer. Tú quieres que el Señor te hable voz audible y te diga dónde invertir, te diga el Señor qué comprar, qué hacer, todo eso. Pero no quieres que el Señor te diga qué hacer con tu vida. Todos quieren orientación de Dios, pero nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, andar en el Espíritu es andar en obediencia. Lo que Él te diga tienes que hacer. Cualquier cosa que Él te diga. Ahora, eso no es legalismo, hermano querido. Esto es vida. Esto es andar en el Espíritu.
en obediencia a la palabra de Dios, en obediencia a lo que Dios establece. En Jeremías capítulo 7 versículo 1 al 11, no lo voy a leer porque es muy extenso, solamente se lo cito. Dios está tratando con su pueblo, el pueblo de Israel. Canaán es un tipo de nuestra victoria de una u otra manera. Y Dios, escúcheme bien, soportó, esa es la palabra, soportó las insolencias de Israel por 40 años en el desierto. 40 años. ¿Y qué hizo? Lo probó. Probó sus actitudes. Probó quitando, escúcheme bien, la iniquidad de sus corazones. Dios nunca quitó la iniquidad de la tierra. Hablo de la tierra, el lugar donde tú pisas, el lugar donde tú te mueves, el lugar donde tú vas. Dios no quita la iniquidad de ahí. Tú dices ahí y oras: Señor, saca esta discoteca de aquí, llévatela lejos, Señor, para que el pecado no entre aquí. Y salió la discoteca y dice: oh, gloria a Dios, pero va igual a la otra. No sé si entiendes, es la iniquidad del pecado. Dios nunca quitó la iniquidad de la tierra, sino que ordenó a su pueblo que no se mezclara con ella. ¿Ah? ¿Te das cuenta? Habían pueblos paganos, había pecado, había idolatría, había pecaminosidad por todas partes, y Dios le dice a su pueblo: no se mezclen. Es lo mismo con la iglesia, y Pablo lo testifica: no hagáis yugo desigual con los incrédulos. Oh, es que yo la voy a convertir. Sí, dale. Oh, es que dice la hermana: yo lo voy a convertir a él. Dale, porfiada. Si Dios dice no se mezclen porque la iniquidad separa al hombre de Dios, entonces no es hacer la voluntad de Dios cuando tú desobedeces. Andar en el Espíritu es ser obediente. ¿Con quién debes casarte? Con un hijo de Dios, con una hija de Dios, como dice alguien, certificado por Dios. Entonces usted tiene que ser calidad certificada, probada por todos los lados, que lo han pellizcado, le han golpeado, lo han pateado, y usted ahí le ha caído tierra encima, le han echado tierra de cementerio en la casa, le han tirado huesos de muerto y le han hecho de todo, y usted ahí firme en el Señor. Lo han despedido de la pega, se ha enfermado usted, los hijos, todo ha pasado problemas, pero usted ahí firme en el Señor. Calidad certificada. Recuerde lo que dice la palabra de Dios: estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Estamos aquí, pero no pertenecemos aquí. Todos los problemas que tenemos hoy vienen de la mezcla. Cuando nos mezclamos, la rebelión de la iglesia es el asunto en esto. Somos rebeldes, somos contumaces, somos personas que siempre queremos hacer nuestra propia voluntad, o sea, el yo, el orgullo. Si tú no obedeces al Señor, entonces Él no es tu Señor. Si no obedecemos a Dios, entonces Él no es nuestro Dios. El poder en toda la situación está entonces en la elección. ¿Sabes? Te voy a enseñar algo más que es importante. Cuando nosotros leemos, dice que Dios creó al hombre con libre albedrío. ¿Sabe? Los únicos que tienen libre albedrío son los creyentes. Todos los demás están en su propia ley, en su vida de pecado, en su vida de corrupción. Cuando tú has probado las dos cosas, tienes derecho a elección. Ellos lo único que saben es lo que hacen. Yo vengo de allá, tú vienes de allá. Sabemos lo que el mundo y el diablo ofrece, y ahora estamos aquí y hacemos esto y miramos y decimos: aleluya. Si me dan a elegir, me quedo aquí. Si me dan a elegir, no me muevo de aquí. Si me dan a elegir, yo me quedaré aquí
siempre. Este es el mejor lugar. Eso es lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Te explico más esto todavía. Los pecadores no pueden venir a Dios a menos que el Padre los traiga. La cruz, lo enseñé en los temas anteriores, la cruz trata con la carne. Dios ordena a los que quieren seguirle, escúchame bien, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir a Jesús. Entonces, la gracia de Dios enseña a los cristianos a negar la impiedad y los deseos de la carne y buscar a Jesús. Esa es nuestra elección. Tenemos ese libre albedrío. ¿Por qué? Porque Satanás no nos puede obligar. Porque Dios tampoco nos obliga. Tengo libre albedrío. El pecador no tiene libre albedrío, porque aunque él quiera venir a Dios, Satanás lo va a presionar para que no salga de allí. Y la única manera es que Dios lo rescate. Tú estás aquí, como dije al principio, no es algo que hayamos hecho nosotros, es algo que Dios ha hecho. Él nos rescató, Él nos escogió de entre millones de seres humanos. Él te llamó a ti. Es una bendición, hermano querido, que tú hayas sido alcanzado por el amor y la misericordia de Dios para estar aquí en esta mañana. Aleluya. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí hoy? Estamos esperando su venida. Pero ¿cómo demostramos que estamos esperando su venida? Sencillamente por la manera en que vivimos. ¿Me estás escuchando? Estamos esperando que Él venga por la manera en que vivimos. Mi ciudadanía no es de esta tierra. Mi ciudadanía es del reino de los cielos. Entonces, a medida que negamos la impiedad y los deseos mundanos, estaremos esperando que Él venga por nosotros. Esto es lo que significa, hermano querido, la gracia de Dios en nuestra vida. Hoy simplemente estoy tratando de mostrarles que este creyente nacido de nuevo, esta nueva criatura, hermano querido, es el discípulo que Dios desea. Hoy por fin me mencionó la palabra discípulo. Esa nueva criatura es el discípulo que Dios desea. Ese discípulo perfecto, ese discípulo obediente, es creado en la justicia y la santidad de la verdad. Y son sus elecciones, las elecciones del discípulo, las que determinan lógicamente el final de las cosas para él. Cada vez que usted y yo nos encontramos con una tentación, ya sea codicia, ya sea en base al orgullo, sea lo que sea, la elección siempre es la misma: Cristo. ¿Me estás escuchando? Por enseñarlo así, ¿se va a quedar José en José o se va a quedar José en Cristo? O sea, ¿va a ser su propia voluntad o va a ser la voluntad de Cristo? ¿Me está escuchando? Permanecer en Él significa que Dios me ve en Cristo. Él considera la experiencia de Cristo como mía. Y cuando Dios nos observa concerniente a lo que Él ve, ya es una obra terminada, a pesar de que Él siga obrando la santidad en la práctica en nuestra vida. Entonces, si tú y yo permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, luego podemos pedir lo que deseemos y será hecho. El
permanecer, hermano querido, el permanecer siempre está en las decisiones que tú y yo tomemos. Tenemos ese libre albedrío. Podemos escoger lo mejor. Podemos elegir lo mejor. No permitas que la carne te destruya. No permitas que tu vida sea desviada del propósito de Dios. Sé obediente a la palabra del Señor y vive para Él. Ponte de pie, iglesia, por favor. Ponte de pie. Oh, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Dios busca discípulos. Discípulos a los cuales Él pueda tratar, ministrar, enseñar, guiar. Cuando tú obedeces a Dios y a su palabra, entonces Él se glorifica en ti. Y el problema mayor es cuando desobedecemos. Entonces la carne está operando en nuestra vida y Dios deja de ser nuestro Señor y nuestro Dios, y pasamos a una etapa la cual pone a Satanás como nuestro Dios y nuestro Señor. Mantén crucificado al viejo hombre. Mantén muerta la carne. Si alguien te pisotea, déjalo. Si alguien habla de ti, déjalo. Si alguien te hostiga, déjalo. Si alguien no te entiende, déjalo. Si alguien no te perdona, déjalo. Pero si tú tienes que actuar y tú tienes que pedir perdón, ve y pide perdón. Si tú tienes que ir a reconciliarte, reconcíliate. Si tú tienes la decisión de actuar en la forma correcta, hazlo, porque si no arrastrarás toda tu vida a un infierno. Hoy más que nunca necesitamos entenderlo. He dicho muchas cosas hoy, pero todas han ido en el enfoque que Dios nos ha ministrado. Hemos nacido libres. Desde el momento que recibimos al Señor, Él nos libertó. Y como decía Colosenses cuando leíamos, Él, Dios, nos sacó de las tinieblas. Nos sacó del pecado. Nos sacó de toda corrupción y nos ha llevado al reino de su Hijo. Hoy tú estás en ese reino maravilloso. Hoy tú eres parte de ese reino glorioso. Aleluya. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Te adoramos a ti, Jesús. Pon tu vida en las manos del Señor. No le permitas al enemigo dañarte. Pon tu vida, tu matrimonio, tu familia en Cristo Jesús. Hemos nacido libres.